Buenas, ¿cómo están? En un episodio más de Somos Pulso. Buenas, nuestros oyentes, ¿cómo andan? Bueno, hoy estamos de nuevo con un profesional, una profesional en este caso. Pasando de profesionales. Sí, Ahora sí. trajimos a una nutricionista. Exacto. Bueno, y acá tenemos a Jessy. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ¿Qué tal va todo por ahí? perfecto. Acá Todo bien, re lindo el día. gracias a Dios. Estuvo lloviendo estos días, Sí, pero nada, ahora está mejor. ahora está lindo. Bueno, gracias por este tiempo destinado a compartir con nosotros y con los oyentes, que creo que le va a ser muy provechosa esta charla. Así que gracias Jessy por este tiempo. Bien, gracias a ustedes por la invitación y también por generar estos espacios. La verdad no conocía lo que estaban haciendo, pero bueno, a raíz de la invitación estuve revisando un poco y qué bueno también generar otros tipos de contenido que puedan ser de utilidad para muchos. Así que Sí, felicitaciones por lo que hacen. Gracias. Bueno, gracias Jessy. Y queríamos empezar con que te presentes. Y después vamos a ir con un juego, pero primero presentate, si querés, un poco de tu vida, de tu testimonio, de la iglesia donde asistís, estudios, Bien. todo lo que quieras. Bueno, mi nombre es Jessica. Tuve la dicha de nacer en la misma cuadra en la que había una escuela cristiana acá en el barrio. Entonces, si bien mi familia no conocía de Cristo, como era la escuela que tenía Más en cerca. la cuadra, claro, me anotaron ahí y tuve la oportunidad de conocer el Evangelio, de conocer a Jesús. Cuando estaba en séptimo, me acuerdo que fue un acto de Semana Santa, siempre en esta época lo recuerdo. Y la verdad que ahí mi vida cambió por completo. Y desde ahí tuve la gracia de poder congregarme en una iglesia, que es la iglesia donde está esta escuela, Iglesia Cristiana Evangélica Central. Desde ahí transité mi vida cristiana en ese lugar. Ahí también conocí a quien fue mi novio, después mi futuro esposo. Así que esa es un poquito parte de mi testimonio. Qué bueno. Después de lo profesional, estudié licenciatura en nutrición en una universidad de acá, la UNL de Santa Fe. Así que ya hace un par de años que me recibí y estoy en esto del ejercicio profesional. Pero más o menos. Qué bien. Va por ahí. Genial, qué lindo. Qué lindo y qué interesante que no sé cómo se fueron dando las cosas, o sea, que justo en la misma cuadra de tu casa estaba la escuela y que ahí empezó. Sí, vemos acá cada testimonio que es único. Y es lindo ver cada testimonio y cómo el Señor obró en la vida de cada uno. Exacto. Así que si te parece empezamos con la dinámica juvenil. La idea es hacerte preguntas rápidas, que las respondas en Dale. menos de 3 segundos. Son fáciles igual, son sencillas, para conocerte un poco más. Sí. ¿Puedo decir paso también? Y tratar de que no, pero si querés. Sí, podés sí, pero son preguntas Sí, como, no son sé, fáciles, color son favorito, o sea, son tranquis. Dale. Sí. Dale. Bueno, empezamos. ¿Querés empezar, More? Dale, genial. Empezamos. ¿Comida favorita? Guiso de lentejas. Lugar favorito en el mundo. Mi casa. Bien. Banco. ¿Película favorita Oh, eh, o serie? Estamos muy copados con The Chosen. Demasiado copados. Bancamos. Bien. Versículo favorito. Ese va cambiando. Por últimamente, Hebreos 4:16. Genial. ¿Equipo de fútbol? Si es que mira fútbol. Colón de Santa Fe. Colón. Bien. Libro de la Biblia favorito. Los Salmos, Salmos. podría decir. Muy lindo libro. Bien. ¿Qué te hace reír? Mi marido. Bien. Buena respuesta. Ahora pregunta fundamental, al menos para mí. ¿Mate o café? Me gustan mucho las dos, justo las dos. Si me da a elegir entre té y otra cosa, no. Pero voy a decir mate. Bien. Ok, bien. Estás aprobada. ¿Personaje bíblico con el que te identificás? ¿O que te guste? Y, claro, quizás no sé si me identifico, me encantaría identificarme, pero un referente para mí es María de Betania. Bien, genial. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta salir a pasear, ir a merendar, me gusta mucho, pero salir a caminar o estar así al aire libre es algo que disfruto. Qué lindo. Después, ¿vas vos, More? Sí, perdón. Sí.
¿Qué te gusta hacer para relajarte? Me concentré en la otra pregunta. ¿Qué te gusta hacer para relajarte, para estar tranquila? Estar tirada en el sillón, esa va bien. Perfecto. Bien. ¿Chocolatada con azúcar o sin azúcar? No soy tan fan de la chocolatada, pero sin azúcar. Bien. ¿Dónde te irías de viaje o cuál sería tu destino soñado? ¿Sabes qué? Justo hace poco estuvimos en una reunión de matrimonio y me preguntaron lo mismo. Es como que cualquier lugar para mí es buen plan para... Me gusta viajar, entonces Bien. cual sea el lugar al que vayamos, para mí va bien. Perfecto. Y última pregunta, ¿milanesas de carne o de pollo? De pollo. De pollo, bien. Perdón. No, Perdón, pero... No, Bien, no, acá bancamos de pollo. Acá vengamos de pollo. Está peleado. Decíamos Sí. en la entrevista que estaba peleado el ranking. Pollo o carne. Sí, Sí. algo que noté es que los hombres suelen elegir las de carne y las 2 chicas que tuvimos suelen elegir la de pollo. Sí. No sé por Siento qué. que la de pollo no falla. No falla. Claro, es la fiel. La de carne por ahí es media dura, Sí. o depende cuál sea. Capaz Sí. una buena de carne versus una buena de pollo, va la de carne. Pero Claro. yo sé que con la de pollo Es fiel. hay menos margen de error. Sí. Claro. Bueno, Literal. bien. Bueno, Ahí la conocimos un poco más. Sí, sus sí, gustos. Qué bien. qué lindo, bueno, poder conocerte un poco más. Y nada, ya sabiendo esto, teniendo esto de referencia, queríamos empezar un poco con las preguntas tal vez centrales del programa. Sí. Y nada, que nos cuentes un poco sobre la fe, pero también sobre, con relación, mejor dicho, a tu trabajo, a tu carrera. Nos contaste que hace unos años te recibiste. Más o menos Ujú. ¿hace cuánto estás ejerciendo? En el 2019, Bastante. antes bueno. de la pandemia. Bueno, pero bien. ¿Cómo hiciste con la pandemia? Sí. ¿Hiciste por Zoom o...? Y fue complicado, sobre todo porque muchos trámites administrativos, viste, los que son profesionales de salud, no solo alcanza con recibirte, tenés que matricularte, hacer un montón de papeles, Claro, y todo eso por la pandemia se fue dilatando. Así que capaz cosas que costaban menos tiempo, bueno, en ese tiempo fue más complicado porque cerró muchas cosas. Y no, después ya cuando pude arrancar, estaban los permisos para los profesionales de salud, así que con los acrílicos, viste, los Sí, sí. barbijos y toda la historia que vivimos en esa época, pero bueno, los profesionales de salud podían trabajar, no es que se Claro. cortó tanto eso. Y es fundamental, creo. En la pandemia fue fundamental. Algo como la alimentación, la Sí. nutrición, Sí. creo que fue un pilar en la pandemia. Al estar encerrados, te expones mucho a eso. Sí. Siento que al frenar un poco con las cosas que en general, ¿no? Fuera de la alimentación, Sí. lo veo también en la fe y demás, como el haber tenido ese parate de lo que nos distraía todo el tiempo, que era la rutina, salir, ir, venir, como que realmente afloró las cosas que quizás traíamos, ¿no? De repente, bueno, fue algo también masivo, como en varias iglesias costó mucho después de volver a congregarnos, Sí. y en la alimentación se vio mucho también, muchas variaciones respecto a hábitos, quizás hábitos que desde antes no estaban bien establecidos, pero es como que uno iba y ya. Sí. Entonces, frente a ese tiempo, bueno, quizás fue como bastante crucial para muchos. claro. Eh, Sí, yo creo que, o en mi caso y los casos que tengo alrededor, tomamos conciencia de cómo nos estábamos Sí. alimentando, porque es cuando, como dijiste, te detenés y empezás a pensar un montón de cosas. Sí. Bueno, cuando cuando se abrió para salir a caminar y a andar en bici, estaba todo el mundo desesperado. Sí, ahí Por te das hacer cuenta. Ahí te das ejercicio, cuenta. todo. lo- Sí. Lo fundamental que es para el humano moverse, estar en actividad, Sí, una buena alimentación también. cómo cambió eso. Sí, me imagino que la pandemia se hará complicado con eso, en la alimentación. Sí, nosotros tenemos a una... muchos, Sí, no. perdón, no, dale. No, que yo tenía una chica acá en la iglesia que descubrió que quería estudiar nutrición por la pandemia. Claro. O sea, se empezó a apasionar, por así decirlo, con la alimentación, Sí. con el cuidado del cuerpo, a través de reflexionar sobre eso. Sí, no iba a sumar que muchos también, como tenían tiempo libre, empezaron a explorar su parte más culinaria y demás, También. que Claro. quizás no, Sí. no pasaban lo habitual, pero bueno, volviendo a lo que por ahí me preguntaban al principio, a mí hay un versículo que me gusta mucho, y de hecho lo tomo bastante en esto del ejercicio profesional, que está en 1 Tesalonicenses 5:23,
que ahí habla acerca de cómo se nos pide que guardemos todo lo que nosotros somos irreprensibles hasta la venida del Señor. Y me gusta porque ahí aclara, ¿no? Dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? A Exacto. veces nos pasa en la fe en general que priorizamos mucho nuestra vida espiritual, que es algo que obviamente es indispensable, nadie acaba de decir lo contrario, Sí, pero a veces como creemos que eso está aislado de lo que nosotros somos, ¿no? Y el Señor nos creó como una única cosa que involucra nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, cosas que pasen en mi cuerpo van a afectar a mi espíritu y a mi alma. Cosas que obviamente. pasen en el alma van a afectar a mi espíritu y a mi cuerpo, Claro. ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva me parece que es muy importante que tomemos conciencia de esto, ¿no? De que todos nosotros tenemos que, digamos, mantenernos irreprensibles. Desde nuestra mente hay la importancia también de la salud mental, de trabajar las emociones, los pensamientos, nuestro espíritu, obviamente eso no, no está en discusión, pero también nuestro cuerpo, ¿sí? Porque eso indudablemente va a afectar a las otras áreas, ¿sí? Sí, sí. Entonces, sin ir más lejos, dando un ejemplo bien sencillito, yo no tengo una buena alimentación, entonces me siento cansado todo el tiempo y por más de que me quiera poner a orar, me voy a dormir. Mm. ¿Sí? Entonces ahí Sí, no sí, es sí. que me falta una práctica espiritual, sino que el cuerpo no está acompañando, ¿sí? Mismo con las emociones y demás. Entonces, bueno, creo que eso es algo importante como para tomarlo no como algo aparte de lo espiritual, sino como una práctica espiritual también, Claro. Sí, sí. ¿no? Porque es lo que nos pide el Señor. Sí, me hiciste acordar un versículo que es 1 Corintios 6:19, que es justamente que nosotros somos templo del Espíritu. Entonces, si nosotros no cuidamos ese templo, ¿cómo vamos Exacto. a poder justamente abordar? No, sería como albergar, mejor dicho, a Dios en nosotros, o sea, al Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Creo que es un Y pilar también fundamental. es algo que se descuida, capaz, como decías vos, se tiene muy en cuenta lo espiritual, que no está mal. Y bueno, nosotros veníamos hablando también mucho de eso, y Sí, estuvo bueno. Y también, bueno, de lo mental, de la salud mental. sí, Tuvimos que también. psicólogos, y estuvo muy bueno. Pero bueno, nos faltaba este pilar muy importante, Claro. que era el cuidado del cuerpo. Claro. Sí, nosotros estuvimos hablando con otros profesionales de la salud, que psicólogos y psiquiatras, que nos contaban cómo justamente cuidar el templo desde la mente, Sí, pero bueno, desde el cuerpo no lo hemos hablado tanto, o sea, desde la alimentación y demás, y por eso te queríamos preguntar, ¿cómo hacemos nosotros como cristianos, para nutrirlo de manera correcta, pero también para cuidarlo desde tal vez lo sí, deportivo? sí. Nada, que nos des algún consejo o algo que tenga que ver con relación a eso. Bien, hay cosas que uno puede hablar desde la generalidad, después siempre está bueno verlo desde lo particular. ¿Sí? Sí, Quizás Sí, algún obvio. consejo que sea súper saludable para una persona, para otra puede no serlo, ¿no? Claro. Pero desde la generalidad siempre está bueno volver al formato original, ¿no? sí. Saben que nosotros cuando fuimos creados en el Edén, la Biblia aclara que lo que había preparado para que el hombre consuma, probablemente va a entrar mi marido, pero si escuchan No un hay No, ruido no más. pasa problema. nada, no pasa nada. Está haciendo despacito, pero pasa tranqui. Se puede sumar también. Que salude si quiere, no hay problema. Dicen que si querés saludar, dice que no. ¿Sigue? Dale. Bueno, vuelvo. En ese diseño original que el Señor estableció para el hombre en el Edén, Sí. ahí en Génesis aclara que lo que era para comer para el hombre era todo lo que la naturaleza ofrecía, Mm, ¿sí? O sea que originalmente era una alimentación, podríamos decir, vegana la que se estableció. Porque ahí la aclara, ¿no? Todo lo que viene de la naturaleza, que da semillas, el fruto, la planta, después de la caída, y es donde empieza a decir esto, bueno, no, con esfuerzo van a tener que comer, ¿sí? Y van a tener que comer los espigos del campo y demás, bueno, ahí entran los cereales y sí, otras cosas. Y recién cuando aparece el diluvio, es que ahí en la Biblia se registra esto de comer animales, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo me preguntás cómo podemos mejorar nuestra alimentación? No hace falta ir a los extremos, y eso es algo que no nos va a ayudar, ya capaz lo vamos a hablar un poquito más después, pero sí, toda cosa que nosotros podamos sumar desde lo natural, desde lo que la naturaleza nos da, va a ser sumar salud, ¿sí? Verduras, frutas, legumbres, granos enteros, ¿sí? Son mm, cosas que nos pueden ayudar a poder mejorar nuestra salud.
Todo lo que involucre el correcto descanso, sí que es algo que por ahí tampoco le damos mucha importancia, pero afecta demasiado en lo que pasa en nuestro organismo a nivel de nuestras hormonas y demás. Una correcta hidratación, el estar en movimiento, ¿sí? Son como varios pilares que nos van a ayudar a poder optimizar lo que nuestro cuerpo está preparado para hacer, ¿no? Muchas Sí, sí, veces, sí. como le damos un mal uso, bueno, no logramos hacer que nuestro cuerpo cumpla con esa función original que tuvo, ¿no? Claro. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Se habla mucho también de los pequeños cambios, ¿viste? Bueno, dejo de consumir harina o pan y cambio mi alimentación por otra cosa que no tenga harina. ¿Eso es funcional? O sea, ¿sirve o...? O grandes es- cambios sería eso. claro, es como Dejar la Claro, ese harina. sería un cambio radical, te diría. Claro, sí, pero... Eh, Es, Sí, en general lo que funciona es el poder revisar varias cosas. Muchas veces también es necesario revisar cuál es nuestro vínculo con la comida. ¿Sí? A veces llegamos hasta este punto de nuestra vida creyendo que la comida es el problema, ¿no? Yo estoy así, estoy mal por culpa de la comida. Y en verdad nos olvidamos que es la posibilidad que tenemos de alimentarnos, de tener la energía, los nutrientes. Entonces, toda práctica que uno intente hacer desde esa perspectiva de la comida es mi problema, entonces tengo que dejar de comer, tengo que sacar este grupo de alimentos, tengo que eh, difícilmente sea efectivo, ¿sí? Porque hay un problema de fondo que no se está trabajando. Claro. A mí me gusta mucho desde el consultorio por ahí trabajar en las cosas que puedo empezar a sumar antes de las que tengo que empezar a dejar, ¿no? claro, sí. Porque de repente no como harina, pero ni me preocupo porque haya una verdura en el plato, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ahí eso de los pequeños cambios es algo que yo trabajo mucho desde el consultorio, esto de ir de a un paso a la vez, porque nos pasa en todo. Yo a partir de mañana quiero cambiar de repente mi alimentación y posiblemente me dure poco y después no lo pueda sostener, Sí, ¿sí? Claro. sí. Entonces, siempre es bueno ver lo que yo tengo de base, que mal me trajo hasta donde estoy hoy, no quiere decir que todo esté mal, pero bueno, quizás de a poquito ver qué cosas puedo ir sumando para ganar salud. Exacto, sí, tiene que ver con hábitos, pequeños hábitos que te vas haciendo que bueno, que terminan haciendo bien a nuestro cuerpo, terminan siendo saludables. Creo que eso es lo importante. Y después, yo te voy haciendo mini preguntas. Dale. Es mi gran aporte en esta entrevista. Después, lo de los 2 litros de agua, ¿es correcto? Lo de tomar 2 litros de agua por día. En verdad siguen siendo generalidades, después cada uno puede hacer una estimación del requerimiento propio o hay situaciones particulares en las cuales hay que controlar o aumentar este valor o disminuirlo, pero en general sí, la recomendación es poder consumir al menos 8 vasos de agua al día, que serían 2 litros. Genial. Y con respecto también un poco a lo que mencionaba Bauti, te iba a preguntar, ¿depende también de la estación del año? Yo había escuchado, tal vez está erróneo, ¿no? Pero esto de la alimentación estacional. Como, bueno, en verano tal vez nos movemos un poco más, entonces tiene que cambiar ciertas cosas, en invierno es un poco menos, o hace un poco más de frío y qué sé yo. ¿Puede cambiar o no? Sí, o sea, sin lugar a dudas va cambiando porque hace frío, tenemos ganas de cosas más calentitas y está bien. También es impresionante cuando vemos la sabiduría que hay en la tierra, digamos, en el sentido de la creación, cómo en determinadas estaciones tenemos diferentes tipos de alimentos. Hay alimentos que están en el verano y que, o casualidad, son óptimos para el verano. Claro. Y hay alimentos que aparecen en el invierno y que vienen a traer nutrientes específicos para el invierno. Entonces, por ahí esto de consumir lo estacional es algo que generalmente nos hace muy bien, ¿sí? Porque tenemos nutrientes que son quizás mucho más efectivos para ese momento del día, que quizás si eso lo tengo guardado en una heladera por un año, lo consumo en otro momento, no sea tan efectivo, ¿sí? Pero sumo esto, que es algo que también en el consultorio me están preguntando mucho, ¿no? Bueno, hasta ahora veníamos bien porque estábamos en el calorcito, ahora que viene el frío, ¿qué hacemos? Claro. ¿No? Sí. Sí. Y no tiene por qué ser un problema, ¿sí? La idea es no tanto si como un guiso, si como una sopa, si como algo caliente, sino cómo lo preparo, ¿sí? Claro. Si ese plato sigue teniendo abundante cantidad de verduras, está bien, no es que tengo que estar con la ensalada necesariamente todos los días, ¿sí? Claro. En el verano tengo calor, tengo ganas de comer cosas quizás que no sean muy cocidas ni calientes, algo más fresquito, y también está bien, ¿sí? No importa tanto el cómo preparo el alimento, sino también qué es lo que le voy a poner a esa comida que voy a preparar. Claro.
Genial, qué interesante, ¿no? Qué Sí, 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 fundamental sí. lo que planteas. Y te iba a hacer otra consulta. Yo, No es lo mismo, ¿no? Tomar 2 litros de agua fría, potable, que tomar mate. O sea, ¿el mate te hidrata o no te hidrata? vos sabés que justo estaba pensando en la pregunta del mate, porque es como algo muy, un A los mito de que, argentinos, aparte, nos puede el mate. Es como, claro, de que no hidrata, sí hidrata. Bueno, acá tenemos una nutricionista que nos puede llegar a decir si es así o no. Bien, la realidad es que el mate nos aporta líquido, ¿sí? Porque tenemos el agua que ponemos en el mate, pero como tiene algunos componentes que tienen un efecto diurético, eso quiere decir que digamos, aumenta la cantidad de orina que voy a excretar, hace que ese líquido que yo incorpore no lo pueda retener tanto, a diferencia de si tomo solo agua, ¿sí? Ok, Entonces, en general nosotros buscamos que esos 2 litros de agua estén cubiertos solo por agua, claro. no ok, jugo, no té, no otra cosa. Y después dejar un margen para el resto de líquidos que queramos consumir. Eh, el mate no hay ningún tipo de problema de consumirlo, de hecho, cada vez van saliendo estudios sobre los efectos que tienen desde antioxidantes y demás. Eh, el secreto también está en cuándo lo voy a consumir y cómo. A Claro. veces me pasa que si estoy todo el día tomando mate y difícilmente incorpore agua, claro, porque ya tengo líquido en mí, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Yo, por ejemplo, acá tengo el mate, pero tengo el vasito de agua. Claro. Entonces la idea es ir Se acompañan. intercalando, claro, o antes de arrancar a tomar mate, primero tomo agua, después, o sea, buscar la forma de que eso no me reemplace Claro. el consumo de líquido. Y también otra cosa importante respecto al mate, de cuando lo consumo, es porque también hay interacciones entre el mate o la infusión que vaya a consumir y la comida que estoy comiendo. Entonces, por ejemplo, si yo termino de comer una comida que tenía hierro, tenía diferentes nutrientes que absorber, y apenas termino ya me pongo a tomar mate, lo que pasa con ese mate es que no me permite absorber del todo bien la comida que comí recién. ok, ¿Sí? es bueno saberlo. Sí, eso no lo tenía. No, Vieron no, Ese tip no lo tenía. vieron que por ahí hay gente que termina de comer y ya enseguida se hace alguna infusión o Sí, se prepara el mate y el demás. cafecito. Eh, por ahí lo ideal sería esperar un tiempito y después ya sí volver a consumirlo. En general no es que genere tantos problemas porque obviamente de los nutrientes que tenemos los vamos a absorber. Hay casos específicos, por ejemplo, personas con anemia ferropénica que tenemos que cuidar mucho el consumo de hierro, donde ahí sí se establece como norma, bueno, no lo consumamos juntos para no inhibir la absorción de esos nutrientes. claro, sí. Claro. Pero sí en general, lo que tiene que quedar de importante es parte de nuestra identidad, no hay problema de consumirlo, es rico, sí que no me reemplace otras cosas. Sí, Esa sería la hay idea. muchos debates también, como si el mate hace mal o no nos hace mal. Bueno, obviamente todo en exceso es malo, pero bueno, importante esto que decís, que es positivo, o sea, Sí, tomar mate. por ahí también están saliendo ahora algunos estudios que hablan de que en verdad el efecto negativo que pueden llegar a tener es la temperatura muy caliente, Claro. a nivel del esófago y demás. No en sí el mate, sino tomar algo tan caliente mucho tiempo, digamos. Sí, Claro, sí, Pero sí. te puede pasar con el mate como con cualquier otra cosa que consumas muy Sí, obvio. caliente. Sí, sí. Pero Bueno, está bien. Y bueno, también con relación a esto que nos estabas comentando, o sea, la hidratación, la buena alimentación y todo, te iba a preguntar, en los hábitos saludables, o sea, en todo, cualquier hábito saludable que nosotros tengamos, ¿hay alguna recomendación de alimentos que vayan más de día, tal vez de mañana, y otros más de noche? ¿Qué cosas no Claro, consumir? dicen a la cena algo liviano, capaz, para cenar. claro. Eh, pasa que eso es muy particular de cada persona y te explico por qué. Ok. Hay personas que, por ejemplo, trabajan durante todo el día y capaz vuelven a la casa a las 10 de la noche y bueno, es la única posibilidad que tienen de cenar. Claro. Entonces, ahí a veces uno la recomendación la basa más en la realidad de la persona que va a consultar que en sí de... En general no es tanto qué alimento de mañana, qué alimento de noche, sí es real que hay muchos estudios que están empezando a corroborar esto de que nos hace bien comer temprano, ¿sí? Nos hace bien el que tengamos un reposo digestivo y que ese reposo se dé por la noche. De hecho, ya tipo 7, 8, lo ideal sería, lo ideal te estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Sería que podamos estar cenando y de ahí ya no comer hasta el otro día. Pero es lo que te digo, eso es un ideal. Sí, sí, sí. Tiene muchos beneficios, se conoce por el ciclo que hacen las hormonas, por el día y demás.
pero la realidad es que después uno tiene una realidad de compromisos asumidos con su trabajo o demás, entonces uno intenta dentro de eso hacerlo mejor, pero en sí no es que haya alimentos que sea mejor consumirlos de mañana Claro. o de noche. Sí, después también en la particularidad de cada uno, quizás personas que sean más propensas a tener malestares digestivos o sensación quizás de distensión abdominal o de acidez o demás, bueno, ahí sí quizás uno juega con qué es lo que come a la noche para cuando nos vayamos a acostar no se exacerbe esa sintomatología. Claro. Pero fuera de eso no suelo adaptarlo más a la realidad que cada Claro. uno Claro, sí. plantea por ahí. Sí, sí, más individual. Y ahora que pensándolo, nosotros, bueno, no sé, calculo que, no sé si conoces Palabra de Vida, el campamento, nosotros fuimos justo este verano y nos decíamos, ¿no? Sí. Qué temprano que comemos. Sí, a las 7 comíamos, A las 7 cenábamos. cenábamos. Y Igual nada, era terrible, para mí al menos era terrible porque después a las 10 ya estaba muerto de hambre. No sé si es un problema de los jóvenes, pero ya me mataba No, comer tan es que temprano. también uno al estar acostumbrado a otra cosa, no es que de claro, repente, o Sí, sea, tiene que ser un proceso. Por ahí personas que quieren hacer este cambio, siempre proponemos, bueno, ir de 15 minutos adelantando la cena. claro, Entonces, que sea progresivo, no es que de claro. la nada. Y la idea de esto también es que vaya acompañado con que nos acostemos a dormir más temprano, ¿no? Sí, No obvio, es que sí, me te quedo vas hasta las 2 de la mañana, Sí, sí, claro. sí. sino acostarnos a dormir un poquito más temprano. Bueno, yo ya sabiendo un montón de cosas que son importantes para nosotros, para cuidar a nuestro templo, como estábamos hablando recién, me parecía importante hablar de un tema que hoy está, no sé, ojalá que no, ojalá equivocarme, pero está en auge en este momento, que es el tema de los trastornos alimenticios. Hemos tenido jóvenes tal vez acá en la iglesia Sí. que han pasado por eso. Entonces, bueno, preguntarte a vos, en ese caso, en este caso, ¿cómo los trabajás? ¿Cómo trabajás los diferentes trastornos alimenticios? Bien, la realidad es que acá hay una base que tiene que ver quizás con otras áreas que van más allá del alimento. La persona le puede decir, tenés que comer esto, esto y esto, pero no funciona así. En esos casos sí que, en todos los casos en realidad, pero en esos más aún, es indispensable el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Porque Claro, recordemos que estos trastornos tienen una base que tiene que ver en una distorsión de la percepción de su propio cuerpo, de lo que comen. No nace desde una carencia nutricional necesariamente, sino que el problema de base viene con otras áreas que requieren que puedan intervenir, ¿sí? Hasta que uno no cambia su forma de pensar, como dice la palabra, ¿no? Por más de que uno le diga, tenés que comer esto, 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 o hacer esto, o darles estrategias, es muy difícil de poder trabajarlo. Si Mm. solo nos centramos en la alimentación, me refiero, ¿no? Sí, claro. sí. Bueno, es importante saberlo, el trabajo interdisciplinario siempre. Y como hermanos en Cristo, nos dan, no sé si tenés alguna recomendación, desde qué lugar podemos tener, si tenemos algún chico, alguna chica que está sufriendo por algún Claro. trastorno. Sí, ¿qué No sé. consejo darle o cómo ayudarlo? Claro, desde nuestro lugar, de no profesionales de la Claro. salud. No, y es esto, animarlos a buscar ayuda. No es lo mismo, también depende de qué tipo de trastornos de la conducta alimentaria tengan, pero bueno, hay algunos como la anorexia, por ejemplo, que es muy difícil que la persona reconozca eso como un problema. Claro, Eh, entonces, bueno, ahí se hace muy, muy importante el poder estar animando a la persona que pueda buscar ayuda. Eh, Porque, repito, hasta que no se hace una transformación en la forma de pensar, es muy difícil sugerencias que se le pueda dar, o por más de que vos le digas, no, pero te ves bien así, pero es como que no va a servir Claro. tanto ese consejo porque hay algo en la mente que nos está impidiendo el poder comprender las cosas como realmente son, ¿no? Eh, entonces, por ahí lo ideal sería esto, buscar ayuda profesional, ¿no? Quizás que pueda acercarse a algún psicólogo, a algún equipo. Hay muchos equipos, no sé allá puntualmente, pero hay muchos equipos que ya están preparados para trabajar con este tipo de procesos, porque bueno, tiene su particularidad como cualquier proceso, pero bueno, por ahí es necesario estrategias específicas, muchas veces incluso hasta medicación, claro. Sí, sí. para poder acompañar este cambio de mentalidad. Bueno, y con respecto a la suplementación que, o sea, justo dijiste de
si el paciente, por ejemplo, le falta ciertas vitaminas y lo que sea, o ciertos minerales, no sé bien cómo se llama, pero ¿qué opiniones tenés vos acerca de las suplementaciones? Ya sea para este tipo de gente o para gente que entrena. Claro, suplementos, digamos. Claro. Bien, en realidad el suplemento cumple esta función de suplementar. Puede ser algo totalmente efectivo o totalmente desperdiciado dependiendo de cómo uno lo consuma, ¿no? Claro. Muchas veces nos pasa en esto de querer buscar soluciones mágicas, dietas específicas, cosas restrictivas, bueno, ¿qué puedo tomar para? Y bueno, ahí realmente muchas veces carece de sentido, porque si eso no va acompañado con un patrón alimentario que nos haga bien, y a veces deja de tener sentido, ¿no? Claro. Claro. Por ejemplo, hay personas, por darte un ejemplo, hace poco estuve viendo a una persona que es un adulto mayor, que ya está tiene muchos problemas para poder ingerir alimentos. Bueno, ahí sí el suplemento me es algo indispensable, porque si no, Claro. no llego a cubrir con los requerimientos que quiere, ¿me explico? Sí, sí. Pero entonces, yo no consumo ninguna fruta, ninguna verdura, pero me tomo el multivitamínico, bueno, no funciona así, porque Sí, tiene sí. que suplementar a lo que es una buena alimentación, ¿sí? Por eso siempre está bueno antes de tomar cualquier tipo de suplemento o demás, poder hacerlo bajo el seguimiento de un profesional, ¿sí? Que tenga en cuenta el suplemento, pero también lo que es mi estilo de vida, mis objetivos, cómo yo estoy cubriendo con mis requerimientos y demás. Claro. Vendría a ser una ayuda, no la solución. Si yo lo quiero usar como solución, probablemente esté mal. Claro, Claro. sí, está en auge encima esto del suplemento para los que entrenan y capaz no supervisado. ¿Y eso llega a hacerte mal si no está supervisado por un profesional? Sí, porque todo tiene su proceso interno, ¿no? No es que yo consumo Claro. cosas y ya, no sé, por decirte, las proteínas. Proteínas tenemos una cierta cantidad de proteínas que podemos metabolizar. Ya fuera de eso, lo que tengo que hacer es excretarlo. Entonces estoy gastando plata en un suplemento solo para hacer trabajar más a mi riñón y que tenga que excretar la proteína que estoy consumiendo, ¿se Sí. entiende? Claro. Mismo con las vitaminas, con los minerales, hay algunas en particular que si tengo exceso me puede llegar a traer problemas y demás. Por eso siempre es importante el poder hacerlo con este seguimiento, ¿no? Bueno, yo consumo tanto, ¿cuánto es lo que me falta? Y bueno, y solo consumir lo que me falta, ¿sí? Y Sí, de la sí. forma que sea óptima para poder aprovecharlo. Claro. ¿Hay suplementos malos y suplementos buenos o son todos recomendables o son para casos en específicos, ponele? Mira, de lo que es suplementación hay categorías en realidad. Hay suplementos que están prohibidos e Uf. igual así se Claro. comercializan. Como por ejemplo. Hay No sabría decirte, pero sobre todo lo que tiene que ver con el consumo quizás de gimnasio y demás, Sí, hay sí. algunos Ah. que hay federaciones que se encargan de analizarlos y considerar si eso trae un beneficio o no. Hay otra categoría de suplementos que son los que no generan un daño, pero no se comprobó que generen el efecto positivo que prometen. Claro. Eso está en otra categoría, y hay otra categoría que son los que sí hacen lo que dicen que hacen, ¿no? Pero repito, incluso ese que hace lo que dice que hace, si yo lo consumo indiscriminadamente, no va a darme quizás el resultado que estoy buscando, hasta puede llegar a generarme algún inconveniente. Claro. Sí, es importante siempre supervisado a algún profesional, algún nutricionista, creo Sí, que. sí, sí. Sí, y no consumir por el hecho de consumir y decir, bueno, me estoy nutriendo más capaz y nada que ver, o sea, lo estoy haciendo. Sí, porque sea un suplemento no quiere decir que te vaya a hacer bien. Exacto. Bueno, es bueno Claro, saberlo. generalmente incluso lo ideal es que el médico pueda hacer un dosaje por medio de un análisis de sangre, de, por ejemplo, qué cantidad de esa vitamina o de ese componente tengo en sangre, y en base a eso ver si necesito, cuánto necesito, con qué frecuencia, y eso se tiene que ir evaluando. Claro. Pero bueno, es esto, digamos, genera una ayuda. Se me ocurre ahora, por ejemplo, personas que tienen una alimentación en la que no consumen carne. Claro. Ahí hay una vitamina que es la B12 que tiene que ser sí o sí suplementada, porque eso por la alimentación no va a venir, porque únicamente vienen con las fuentes de carne. Bueno, eso sí es una suplementación quizás general, porque al no consumirlo lo vamos a necesitar. Claro. Pero hay personas que consumen carne y quizás si le hacen el dosaje también les da bajo, entonces ahí, bueno, es ver qué cantidad necesita, con qué frecuencia, si tiene que hacerlo 2 meses y después dejarlo, bueno, eso se va controlando. Claro. Genial. Sí, justo eso te quería preguntar, justo me diste el pie.
Hoy en día también está mucho el auge del veganismo, de ser vegetariano. ¿Eso vos lo ves recomendable o saludable? ¿O qué opinión tenés al respecto de eso? Sí, en verdad actualmente se está mencionando como alimentación basada en plantas Mm, y que en verdad es lo que a todos nos haría bien. O sea, digo, sin ir al extremo de quizás sacar la carne si es que yo no la quiero dejar, pero sí que hoy se conoce de los beneficios que tenemos cuando basamos nuestra alimentación en plantas. claro. Después lo otro tiene un componente que es ideológico, que tiene que ver con la moral y demás, y se respetan cada uno qué es lo que quiera decidir hacer con su alimentación. Sí, Claro. obvio. Sí se puede llevar a cabo una alimentación vegana o vegetariana con normalidad y cubrir todos los requerimientos dependiendo cómo se haga. ¿Sí? Lo mismo nos pasa con una alimentación que consume otro tipo de alimentos, depende de cómo se haga. Por ejemplo, comer papas fritas sería algo que entraría dentro de una alimentación vegana, y si yo baso mi alimentación solo en papas fritas, no por ser vegana es saludable, ¿se me Claro. Claro. entiende? Sí, sí. A veces Depende de cómo yo la haga. sí, Y lo mismo relacionamos, pasa con... perdón, relacionamos mucho el veganismo o ser vegetariano con esto de ser saludable. Y bueno, está bien que Claro. remarques que no son sinónimos. Pero al igual que cualquier tipo de alimentación, depende de cómo se haga esa alimentación. Puede ser saludable o no. Lo que sí en general nos podemos llevar es que a todos nos hace bien sumar más plantas a la alimentación. Sí. ¿Sí? Sea que consumamos carnes o no, que la verdura y la fruta pueda estar presente, las legumbres, los cereales enteros, puedan estar presentes a diario. Bueno, genial. Yo tenía una pregunta que tenía relación más que nada con el cuerpo en Cristo, o sea, la iglesia. Nada, ¿cómo o sea, cómo te sirve o cómo relacionas tu trabajo, tu profesión con la iglesia? No sé si hay alguna relación o vos decís no hay relación absoluta, pero capaz que, ¿Cómo lo usás como herramienta capaz también a tu claro. trabajo? Por ahí no tan directamente, pero bueno, a mí me pasa que yo estoy trabajando desde la parte pública y después de la parte particular. Mm, Entonces, por ahí muchas veces el tipo de formación que yo tengo y cómo nosotros decidimos desempeñar la profesión, que digo, hay muchas formas, nosotros puntualmente no nos centramos tanto ni en la dieta, ni en el peso, ni demás, sino más ver bien qué es lo que la otra persona está pasando, ¿no? Claro. Entonces, de repente, al que la persona llegue y vos les preguntás cómo estás, pero cómo estás vos, sí, muchas veces solo eso abre la puerta para que la persona empiece a contar quizás un montón de cargas, un montón de situaciones que está atravesando, que tienen que ver con la alimentación, pero quizás no es necesariamente qué es lo que estoy comiendo, ¿no? claro. Entonces, bueno, muchas veces eso abre puertas para poder compartir un poco sobre mi fe, obviamente, hasta lo que la otra persona me lo permita o no, pero bueno, de esa manera yo intento de que mi trabajo también pueda ser un lugar donde la extensión del reino se dé. Después, para con la iglesia en particular, Sí. no, en verdad no. No, no es que hago muchas intervenciones Claro. así con la congregación en particular. Sí, no se dio el lugar tal vez. O sea, como para que... Porque igual no sé si difícil, pero medio complicado, o sea, el llevar la nutrición a la iglesia. Aunque no es imposible. Lo hemos visto, acá hay una chica, dos chicas que estudian nutrición en la iglesia. Y cuando hacemos juntada de lo que sea, es como que, no sé, aportan tal vez un poco de lo que Sí, están estudiando. o se nota cuando cocinan ellas y cuando cocinamos nosotros Sí. también. Eso también Claro. se ve mucho. Pero bueno, es Sí, interesante saberlo. Y como última pregunta, para ir finalizando, muy lindo el tiempo Sí. y muy interesante todo lo que nos decís. Quería preguntarte, ¿cuál es el mayor desafío que te dio tu profesión? O sí, el mayor obstáculo o desafío que tuviste como nutricionista. Quizás algo personal, no, pero que me atraviesa. El año pasado me diagnosticaron una enfermedad celíaca Mira. y me llevó a romper muchas cuestiones propias. Viste, yo en general intento siempre de tomar la alimentación desde un rol del equilibrio, de no los extremos, no sé, por ejemplo, yo iba a una juntada y nunca jamás era de, ay, no, yo no voy a comer eso porque no tiene verduras, o sea, cero. Sí, sí. Entonces, de repente este diagnóstico me llevó a vivir lo extremo Claro. Sí. porque no hay margen de equilibrio, o sea, el gluten no tiene que estar presente y ya, digamos.
Entonces, para mí eso fue un desafío porque es como todo con lo que siempre quise luchar en cierta medida. Bueno, para esta situación en particular no aplica. Eh, Así que bueno, eso quizás lo vi como un desafío personal. Sí me ayuda con más razón cada vez que alguien viene al consultorio y te habla de restricciones y demás, como decir, mira, Claro, le das tu no te va a ejemplo. servir, o sea, no vayamos por ahí. Pero bueno, quizás se me ocurra así rápido ese como quizás un desafío en la profesión. Y sí me cuesta mucho el hecho de esta cultura de dieta que ya todos hemos incorporado. Claro, A mí me pasa cuando viene el paciente por primera vez que hay pacientes que vos ya te das cuenta que no va a ser muy difícil trabajar, ¿sí? claro, Porque uno no impone las restricciones, sino que la persona misma ya aprendió que para tener un cuerpo mejor, que también es tras otra, ¿no? Porque eso sería un cuerpo mejor, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, es lo que está en el común de las mentes. Tengo que dejar de comer, sacar esto, ¿viste? O viene a la consulta y dice, dejé de comer harina. Es decir, yo nunca te dije que dejes de comer Claro, harina, sí, sí. ¿no? Pero eso siento que sí es un desafío, la sobreinformación por ahí también que hay. De claro. repente encontramos cuentas de todo tipo que hablan de todo tipo de cosas, que no digo que estén mal, a veces son cosas para una persona en particular, en un tiempo, o sea, no se puede generalizar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siento que por ahí esas cosas sí son desafíos a trabajar. Yo en lo personal siempre aclaro cuál es mi forma de trabajo y entiendo si quizás la persona busca algo distinto, es válido también, ¿no? Sí, sí. Pero eh, por ahí siento que esos son ahí desafíos que en el Claro. ejercicio diario que por ahí se presentan. Claro. Qué loco, ¿no? Justo nutricionista y justo con este problema de ser celíaca. Sí. Qué complicado. Pero bueno, justo te sirvió igual tu carrera como para aplicarlo con vos Sí, misma también. Fue, sí, o sea, hay cosas que también uno las tiene desde el conocimiento, pero bueno, después el vivirlo es sí, Sí, es distinto. diferente. otro desafío, ¿no? Pero sí, sí. Y Ahí también pude entender esto de la importancia de lo interdisciplinario, ¿no? De no solo era lo que comía, era lo que pensaba, lo que sentía, o sea, claro, entonces con más razón ahí toma relevancia por una experiencia propia esta necesidad de, bueno, de ir con la psicóloga si hace falta, de trabajar mis pensamientos, mis emociones, mi alimentación, lo que siento, bueno, sí, todo va, junto. va todo Sí, sí. acompañado. Y habrá cambiado también para tu marido, me imagino, la alimentación, ¿no? Lo que suele pasar Sí, en la casa de sí, cuando hay sí. alguien celíaco. No, la verdad que dentro de todo nosotros teníamos una alimentación bastante variada, entonces no es que cambió al 100%, y él se hace cero drama. Ah, bien, No Qué se bien. queja de bueno, nada, uno Buen, le co- pone las cosas buen y se las compañero, come, buen ¿no? compañero. Sí, sí, la verdad que sí, qué bueno. que en ese sentido re Qué bien. bien, qué bien. Bueno, la verdad que yo creo que era fundamental tener este tipo de charla Sí, con vos, porque no habíamos tenido nada parecido, sí, sí. aprendimos un montón de Y es importante cosas, el cuidado del cuerpo, ya sea como alma, espíritu, pero bueno, el cuerpo es un pilar claro, muy importante, que y hay que cuidarlo. rompimos ciertos mitos también Sí, que sí. tal vez había, como lo del mate, bueno, lo Lo de las del, comidas a la mañana o a la noche. claro, Sí, vegetarianos, o sea, la dieta vegetariana, o dieta, perdón, basada en plantas, basado algo en... que me Exacto. tengo que aprender. Así que bueno, te agradecemos mucho por el espacio. Sí, La verdad que aprendimos mucho y que lo vamos a tener en cuenta y también para los oyentes. sí, creo que les sirvió y se van con nuevos tips para las casas. Lo van a aplicar. Y Buenísimo. nosotros también. Bueno, eso espero. Nada, pero es esto, ir a lo sencillo, no rebuscarnos en decir, para ser saludable tengo que volverme en lo que el Instagram me dice que es una persona fit. No. Claro. Bueno, Claro, ¿cómo hoy puedo agregar una verdura más a mi plato? Mm. ¿Cómo hoy puedo incorporar una fruta? ¿Cómo hoy puedo incorporar variedad? Quizás ir en eso, ¿no? De a pequeñas cosas que podamos hacer y ya eso es sumar salud, ¿sí? No es claro. Sí, que sí, tengo sí. que hacer algo radical, sino lo bueno es cuando incorporo cosas y lo puedo sostener. Y también buscar ayuda, porque la idea es esto, a veces no vamos a tener todas las herramientas y está bueno que otra persona también que en su formación puede brindarte herramientas que te pueda ayudar. Claro. Y lo último que les dejo un versículo con el que estuve meditando últimamente, que está en Sí, Primera perfecto. Corintios 10:31, que dice, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, qué lindo también es cuando vemos nuestra alimentación como una oportunidad para darle la gloria a Dios. Así que nada, les dejo eso Qué lindo, Sí, sí. sí, sí. para poder reflexionar. Creo que es un perfecto versículo para terminar, que nos deja eso, de ver al cuerpo
como, o sea, que ver a la comida, perdón, a la alimentación como un combustible y también agradecer a Dios por eso. O sea, por el cuerpo que nos da, Sí. por lo que tenemos para comer. Sí, hoy en día también donde las redes sociales nos marcan tanto un cuerpo estándar o algo que Sí, o tenés que hegemónico. alcanzar, claro, la perfección. Y darnos cuenta que no es así, que nunca vamos a llegar a ser esa hegemonía de cuerpo que te marcan las redes sociales. Claro. Y Sí. es una forma, yo creo que, o sea, teniendo en cuenta ese versículo, es una forma de alabar a Dios también. Sí. De decir, bueno, voy a comer de tal manera, voy a hacer tal actividad porque sé que nutre a mi cuerpo y que le hace bien Sí, es al templo. Cuidar el templo, exacto. Pero es clave hacerlo bajo esa perspectiva. Sí, Porque yo puedo hacer el mismo cambio, pero bajo la perspectiva que mencionaba Bauti, porque estoy mal, porque me tengo que arreglar, por pertenecer. Claro. sí, Y sí. ahí sí. algo bueno lo pervertimos en Claro. algo que no está bueno y que no me va a sanar, me va Claro. a generar más problemas, ¿no? Sí, sí. Exacto. Entonces, qué importante es también, bajo la perspectiva correcta, poder trabajar todo esto. Siempre, siempre. Así que bueno, muchas gracias Jessy por este tiempo, por los tips, por los consejos. Y No. por tu tiempo Por estar tu- acá. Muy amables. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad me sentí súper cómoda, así que bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Jessy. Nos vemos pronto, ojalá. Nos vemos. Bueno, este fue el tiempo con Jessy, Bueno, nutricionista. Sí, muy lindo la verdad. Me gustó mucho, aprendí muchas cosas. Creo que es necesario también tenerlo muy en cuenta. Vamos a dejar el mate. No, ir tomándolo no con tan agua. así, no tan así. Con la comida no, acuérdense. A nuestros oyentes, con la comida no tomen mate. Pero Sí, el después. No, la verdad que a mí me interesó mucho, fue algo que tal vez no lo habíamos tenido tan en cuenta ya Sí. sea en la radio, o sea, en la radio. sí, habíamos hablado de salud mental, de lo espiritual. Pero bueno, hacía falta esto del cuerpo. Sí. Que es importante el templo. Es con lo que nosotros vamos a servir al Señor. O sea, es Exacto. nuestro cuerpo. Así que Sí, y que también me parece importante que lo tengamos en cuenta porque no es algo que se suele hablar tanto Sí. en lo congregacional. sí. Así que me Y gustó mucho. Y suele ocasionar muchos problemas también la alimentación. Sí, Así que creo que les va a servir a los oyentes que nos escuchan exacto. todos los jueves. Y que nos sirvió a nosotros. Sí. Bueno, agradecemos por un episodio más, agradecemos por estar también, como siempre, con nosotros. Por los que nos bancan, que nos ven Exacto. todos los jueves, les mandamos un saludo. Sí. Y también queremos recordar las redes sociales, Sí. Hice Donado en Instagram y Facebook. Exacto. Y la Y- cuenta de jóvenes. que es Jóvenes y Donado. Recordamos las reuniones, que son la reunión de oración los viernes 20 horas. La reunión de jóvenes los sábados a las 19 horas. Exacto. Y los domingos a las 9 horas tenemos la Cena del Señor y a continuación la reunión general. Y la escuelita dominical. Así que están más que invitados. Y bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Somos Pulso. Nos vemos.